El trabajo se basa en el tema de la aplicación de algoritmos genéticos para la optimización del diseño de un invernadero. Este es para el curso de presentación digital dictado por el arquitecto Emerson Porras. El tema de este trabajo es la agricultura sostenible. Se requiere de un área de cultivo para un centro gastronómico. Esta área debería permitir el cultivo de alimentos sin importar las limitaciones climáticas y debe poseer una estructura eficiente. Con esto empezamos a analizar lo que es un invernadero y nosotros sabemos que su comportamiento se basa en la recepción de calor durante el día y en impedir la pérdida de este calor durante la noche. Entonces surge la pregunta si, tras obtener la data climática del terreno a intervenir, podríamos aplicar programas de diseño paramétrico para optimizar este diseño del módulo. Iniciamos con el tema de los algoritmos genéticos. Sabemos que los algoritmos genéticos pueden aplicarse en el diseño paramétrico como una metodología al utilizar parámetros variables para crear y modificar modelos de diseño. En este contexto, los algoritmos genéticos pueden ser utilizados para encontrar soluciones óptimas o aproximadas a problemas de diseño. Nosotros, en el caso del diseño del invernadero, podríamos aplicar esta metodología iniciando con la idea de diseñar un invernadero para la cosecha de alimentos. De ahí tenemos que considerar las dimensiones mínimas del área, las alturas y en este caso que nuestro techo se va a caracterizar por ser un techo de 4 aguas al inicio. Luego tenemos que diseñar el algoritmo para el modelado base de este invernadero. Luego generar una simulación del análisis bioclimático del entorno donde se va a encontrar este modelo, analizar la forma del modelo y cómo éste se comporta dentro de la simulación bioclimática. Y ahí iniciamos con el proceso de optimización, esto utilizando la herramienta Galápagos. Luego el análisis estructural al tener la forma definida utilizando Caramba 3D. Y con esto tenemos un nuevo modelo diseñado que puede volver a pasar por este proceso de evolución, cambio de variables y nuevas respuestas óptimas. Ya en las aproximaciones de nuestro entorno iniciamos haciendo un análisis climatológico. Nosotros identificamos que en la ciudad de Cusco tenemos dos temporadas, la estación lluviosa y la estación seca. Durante la estación seca particularmente vemos que tenemos las temperaturas más mínimas ambientales. Sin embargo, también es uno de los periodos con mayor insolación. Entonces tenemos que aprovechar esto para el diseño del invernadero. Iniciando con el experimento 1, esto es de una manera más manual. En rinoceros empezamos a modelar varios modelos de invernaderos en que se encuentran en nuestras referencias bibliográficas. Esto para ver a primera vista cómo se comportan ubicándose en las coordenadas donde va a estar el invernadero en la ciudad de Cusco, en nuestro lugar de intervención. Ahí empezamos ya a ver cómo van comportándose estos techos, si las curvas son algo importante a considerar, si deberíamos solo plantear 2 aguas, 4 aguas. Con esto tenemos nuestras primeras conclusiones que sí se puede utilizar la herramienta de Ladybug para definir un periodo de análisis con el estudio del recorrido solar y cuántas horas de sol están interviniendo en el modelo. Aquí estamos mostrando cómo fue el algoritmo en Grasshopper utilizando las herramientas de Ladybug. Vemos que nosotros podemos obtener la data de la ubicación y solamente con tener la ubicación podemos importar toda esta información a nuestro modelo utilizando el recorrido solar con la ubicación, especificando un periodo de estudio y luego utilizando las respuestas de este recorrido solar podemos tener un total de las horas de sol directa que inciden en el modelo. Y esto utilizando una grilla que nosotros podríamos especificar. Esto también, esta simulación, nosotros con un solo clic podríamos decidir si queremos que suceda o no. Luego en el experimento 2 ya nos vamos alejando un poco de lo que serían los análisis manuales y empezamos con el diseño paramétrico dentro de Grasshopper. Nosotros estamos aquí desarrollando el algoritmo del modelado del volumen inicial. Entonces ya estamos planteando las medidas del área base, que es 20 por 8 metros, y estamos también en este caso definiendo cómo sería este único punto del techo que podría variar en un mismo plano.
nosotros también tenemos que indicar un rango de movimiento para que así el punto se mantenga dentro del área que nosotros queremos permitir que éste pueda variar. Entonces en el experimento 2 nosotros pues habíamos planteado esta pauta de utilizar un solo punto en el techo que éste pueda variar de posición. Aquí todavía en un aspecto manual variamos ese punto utilizando ya las herramientas de Ladybug sobre cómo sería la incidencia de radiación solar en ese techo para la simulación. Entonces nosotros ya en este aspecto, en este punto tenemos las conclusiones de que ya esta herramienta de Ladybug sí es eficiente, pero ya tenemos que empezar a automatizar la generación de respuestas. Entonces ya no podemos seguir moviendo este punto de una manera manual. Con eso tenemos la herramienta de Galápagos. Ya habíamos automatizado la generación de respuestas con este programa, sobre todo porque ya en el primer ejemplo, como ya habíamos indicado antes, el modelado de la caja, del volumen del invernadero, ya se había hecho todo en Grasshopper, entonces desde la ubicación de cada punto, cada vértice y cada arista, ya el programa de Galápagos lo lee. Aquí estamos viendo cómo al utilizar un solo punto de variante, el programa decide, bueno, indica que la solución más eficiente, más ideal para tener la mayor cantidad de radiación solar en el techo es que se encuentre en la esquina superior izquierda. Cuando nosotros empezamos a indicar que queremos más variables, es decir, 2 puntos que puedan moverse a lo largo de todo el techo, estamos viendo que el programa nos indica que podríamos tener este tipo de zigzag. Nosotros ya para este punto del modelado indicamos que se trabaje con 2 puntos en el techo y nosotros especificamos que el rango de estos puntos no choquen el uno con el otro. Es decir, que otra vez estamos especificando en el Grasshopper cuál va a ser el área libre que va a tener este punto para transitar. Aquí estamos mostrando cómo es que se ve el componente de Galápagos en nuestro algoritmo en Grasshopper. Como se indica, tenemos los genomas, que serían estos puntos, estas variables que podríamos ir cambiando. Y esto tiene que ser en base a un parámetro que nosotros queremos que se optimice. En este caso, con la simulación de Ladybug, nosotros obtuvimos lo que era la data de la incidencia de radiación y tenemos un total de esa incidencia y nosotros lo hemos convertido en un número. Con el programa de Galápagos, nosotros especificamos que queremos que esta data, este número, sea la máxima posible, utilizando los parámetros de la ubicación de los 2 puntos como las variables que puedan moverse para poder obtener esta respuesta. En este punto nosotros ya nos dimos cuenta de que al estar agregando un solo punto extra, una sola variable extra, el tiempo de respuesta del aplicativo demoró exponencialmente más. Entonces ya hay unas limitaciones de equipo para seguir agregando más y más variables. Aunque también es cierto que nosotros tuvimos que disminuir la cantidad de unidades para así limitar el número de respuestas también posibles. Como se ve en esta pestaña, esto es cuando empieza a correr la optimización de Galápagos. Aquí empiezan a buscarse respuestas en una nube de todas las posibles y se están viendo la cantidad de respuestas que se van generando y así como también se van descartando. Aquí ya tenemos entonces la generación de respuestas. En ambos casos con un solo punto y el de 2 puntos. En el caso del invernadero con el techo de 2 puntos variables fue alrededor de la generación número 80 que se consiguió la respuesta. Luego finalmente tenemos la prueba y el error y esto es con el intento de utilizar la herramienta de Caramba 3D para la estructura de este invernadero. Nosotros iniciamos utilizando toda la data del modelo 3D, uniéndola con los parámetros necesarios en el Caramba 3D para ubicar dónde iban a estar todas las vigas, dónde iban a estar todos los soportes, qué superficie representaba el techo. Sin embargo, debido a la falta de conocimiento profundo de este programa, no se llegó a hacer una simulación exitosa. Ahí es cuando vamos a lo que es el error. Pero sí se evidenció que era de suma importancia tener todo el volumen diseñado meramente en el Grasshopper para poder así tener toda la data necesaria de cada parte del volumen y asignarla a las partes correspondientes de Caramba 3D.
Entonces con esto llegamos a las conclusiones y es que la aplicación de los programas paramétricos sí facilitan la obtención de toda esta data para plantear los primeros lineamientos de diseño, esto con el caso de Ladybug. Además, tiene la capacidad de ofrecer soluciones volumétricas para la materialización de estos proyectos de diseño, esto sería con Galápagos. Sin embargo, a medida que se busca analizar una mayor cantidad de variables, es necesario tener un entendimiento más profundo del programa y sus herramientas para obtener respuestas satisfactorias, que sería lo que nos pasó en el caso del programa de Caramba 3D. Se concluye que todas estas herramientas sí son capaces de optimizar un diseño arquitectónico, en caso tengamos los parámetros y variables bien establecidos. Esto abre la investigación a nuevas propuestas de módulos simples, donde las características climáticas puedan ser contrarrestadas desde el momento de diseño, utilizando estos sistemas de optimización. Esta fue la bibliografía utilizada. Muchas gracias.